Hoy vamos a ver la parte en donde Aarón llega al monte Hor por instrucciones de nuestro Dios, y es el momento de que Aarón parta con su pueblo. Vamos a recordar lo que nos hace llegar a este momento, ya casi la culminación, ya casi el final del trayecto del pueblo de Israel en el desierto. El Señor había dicho que la generación murmuradora y perversa tenía que morir en el desierto. Cuando estudiamos Números 14 vamos a recordar lo que leímos de los versículos 26 en adelante. Números 14, 26 dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán paseando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en los que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Así haré con toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, y en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a recorrer toda la tierra. Solo Josué y Caleb quedaron con vida. La consecuencia de haber murmurado y de haberse quejado del pueblo, de la tierra que el Señor les iba a dar al mandar a los espías, es que el trayecto hacia la tierra, cuando el Señor les diera esa tierra prometida, iban a morir, iban a perecer. Y solo Josué y Caleb quedaron con vida. Y durante todo el estudio que hemos estado viendo en la palabra del Señor en este libro de Números, han ido ocurriendo diversos momentos en los que se ha cumplido la palabra del Señor. Han muerto muchos de los que murmuraron, ¿verdad? De los que pecaron al despreciar la tierra que el Señor les daba, y solo Josué y Caleb quedaron con vida. Y como vimos en el pasado estudio, pues Edom no les permitió entrar por su tierra, ¿verdad? El versículo 21 nos dice: no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Así que el pueblo de Israel tuvo que partir de Cades sin pasar por Edom, por un camino que no fuera propiedad, que no fuera territorio de Edom,
llegaron al monte Hor. La semana pasada terminamos ahí en esta parte, en Cades. Tendrían que pasar por Edom para llegar a la tierra prometida, pero Edom les dijo: no te voy a dejar pasar. Entonces, vamos a ver la parte que nos corresponde en esta mañana, iniciando en Números capítulo 22. Vamos a dar lectura del 22 al 24. Dice: y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón se ha reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de las rencillas. Entonces el pueblo de Israel, al no tener el permiso de dónde pasar por su tierra, tienen que pasar rodeando y llegan a el monte Hor. Y el Señor continúa dándoles indicaciones. En el 24, el Señor les dice que Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra porque desobedecieron. El Señor continúa diciéndoles: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Aarón y Moisés desobedecieron a Dios en el desierto de Sin. Recordamos que el pueblo quería agua y el pueblo se quejaba porque no tenía agua. Y el Señor ordenó a Moisés y a Aarón que fueran a la peña y la daban para que produjera agua. Y el Señor fue claro en sus instrucciones. Lo vimos cuando estudiamos en este mismo capítulo, de los versículos 7 en adelante. Recordamos que el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor como le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que os he dado. Como comentábamos, las instrucciones del Señor hacia Moisés fueron bien claras. El Señor les dijo: toma tu vara. Esa fue una instrucción clara. Después le dijo: reúne a la congregación, tú y tu hermano. Una tarea también sencilla, ¿verdad? No es gravosa. Pero no únicamente Moisés, sino Moisés y Aarón junto con su hermano. Dice: tú y tu hermano. Y habla a la peña. Otra vez. 3 partes de una orden clarísimas. Toma la vara, reúne a la congregación con tu hermano y habla a la peña para que les dé agua. ¿Pero qué pasaba aquí?
Moisés no siguió las instrucciones como dijo el Señor. Vamos a ver, o vamos a evaluar desde nuestro punto de vista qué fue lo que hizo Moisés. En el versículo 9 dice, Moisés tomó la vara. Aquí que le ponemos a Moisés. Palomita, ¿verdad? Obedeció. Después dice, el versículo 10, reunieron Moisés y Aarón a la congregación. Palomita también. Obedecieron. Pero más adelante viene la situación. Hay algo que no estaba en la orden, en la instrucción que el Señor les dio. ¿Qué dijo Moisés? Oíd ahora, rebeldes. ¿Os haremos de hacer salir agua de esta peña? Ok. Aquí hay algo que Moisés hizo que el Señor no le dijo. Oíd ahora, rebeldes. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? Moisés está emitiendo un juicio hacia el pueblo. El Señor no le dijo que los juzgara. El Señor les dijo únicamente, habla a la peña. Y Moisés dijo al pueblo, ¿os haremos salir agua de esta peña? Esto tampoco se lo dijo el Señor. Está queriendo a lo mejor él tomar el lugar del Señor porque se está atribuyendo a él la capacidad de hacer sacar agua de la peña. Os haremos. ¿A nombre de quién estaba hablando? Estaba hablando a nombre propio, a nombre de él y Aarón, o a nombre de Dios y él. La escritura no lo especifica, pero sí está claro que no está obedeciendo tal cual la instrucción que el Señor le dio. Dice, habla a la peña. No dice, juzga al pueblo y dile que tú vas a hacer salir agua por su rebeldía. Se convirtió en juez y quiso tomar el lugar del Señor. No le dio la gloria al Señor porque el Señor era el que iba a hacer sacar agua, no él, ni Aarón, sino Dios. Y después dice en el versículo 11 que alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Por qué hizo eso? El Señor le dijo, habla a la peña. No dijo, golpeala. Desde que a Moisés se le asignó la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, en toda la trayectoria, en todo su ministerio, no vemos que haya tenido una falla de este tipo, ¿verdad? Una desobediencia de este tipo. A lo mejor podemos pensar que sí, ¿verdad? Porque cuando Moisés cuando regresó al pueblo de Egipto y vio que maltrataban a un egipcio, el soldado egipcio maltrataba a uno de sus hermanos y Moisés se enojó. ¿Y qué hizo? Mató al egipcio y después huyó de Egipto. Pero después, en las tareas que el Señor le asignó, él había cumplido, obedeciendo las obligaciones, las asignaciones que el Señor le dio para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué pasó aquí con Moisés? Y al estar con su hermano podríamos decir, con Moisés y Aarón, únicamente Moisés. La escritura dice que Moisés fue el que golpeó 2 veces la peña. Otra vez, ¿qué pasó con Moisés? El pueblo estaba encima de él, tenemos sed, quejándose siempre, quejándose continuamente. ¿Qué pasa con nosotros cuando alguien está encima de nosotros y diciéndonos si haz esto o no hagas esto? A veces nos desesperamos, ¿verdad? Y nos enojamos. Por eso decía yo al principio, a lo mejor un cameo, ¿verdad? Se había enojado Moisés, le tocaron sus 5 minutos, de enojo, dice por ahí. ¿Qué le faltó? Dice, por ahí respira y cuenta hasta 10. ¿Eso le faltó? A simple vista, a lo mejor nosotros podemos decir, fue un acto
insignificante, ¿no? Fue su naturaleza humana, que tal vez nosotros podemos caer en cualquier momento. Pero no fue así. Cometió este error, esta desobediencia. No escuchó cuidadosamente lo que el Señor le dijo. No fue un pequeño error, una pequeña locura. En este caso, Moisés, en esta emoción, tal vez pensó que estaba haciendo las cosas bien. A fin de cuentas, ese es mi presidente, ¿no? A fin de cuentas, Moisés pudo haber dicho o pensado, pues de todos modos va a salir agua, el Señor va a cumplir su palabra, va a salir agua. Voy a bloquear la piedra, que salga agua. Puedo pensar de esa forma, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Puede decir alguno, ¿no? Pero no, fue a pesar de poder ser un pequeño error, fue un grave error. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo que no, por ese motivo, no harían entrar a su pueblo a la tierra prometida. Es decir, este pequeño momento de enojo de Moisés tuvo grandes consecuencias. Como el Señor dijo que Josué y Caleb iban a entrar, tal vez hubieran podido decidir el Señor también que Moisés y Aarón entraran con el pueblo a la tierra prometida. Pero no fue así. Por esta desobediencia, la consecuencia de su pecado fue que no entregarían al pueblo la tierra que el Señor les dio. Y como este ejemplo, como este relato de la Escritura, podemos ver varios en las Escrituras. Vamos a ver únicamente dos relatos en la Biblia que nos habla, nos explica, el Señor nos enseña acerca de las consecuencias por desobedecer su mandamiento, por no escuchar con todo cuidado las instrucciones que el Señor nos da. Una de ellas la podemos encontrar con el rey Saúl. Recordamos lo que el rey Saúl hizo, ¿verdad? El Señor le había dado instrucciones a través del profeta Samuel de que tenía que destruir todo lo que iban a conquistar del pueblo que les tenían que matar a todos y no dejar nada para el pueblo. Sin embargo, podemos leer en 1 Samuel 15, 26 y más hacia adelante que el relato que nos dice. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. La consecuencia de la desobediencia de Saúl fue perder el reino y se lo dio a David. A pesar de que Saúl, como leímos, pidió perdón, pero Samuel le reiteró, le dijo: has perdido el reino porque desobedeciste. La desobediencia de Saúl también aquí podemos ver que fue por presión del pueblo, ¿verdad? El pueblo le decía: hay que traer tesoros para nosotros, y ahí está la consecuencia. Otro ejemplo de desobediencia y de consecuencia del pecado lo podemos ver con el rey David. El rey David, siendo
escogido también por nuestro Señor, desobedeció, pecó y hubo consecuencias. En 1 Crónicas 22, 6 al 8 podemos leer: llamó entonces David a Salomón, hijo, y le mandó que edificase casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí palabra del Señor diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. David había sido un hombre obediente, había sido un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo también había pecado al mandar al frente a ordenarle a Joab que mandara al frente a Usías para que muriera y no tuviera consecuencias lo que hizo David. Y a través de todo el trabajo que el Señor le dio a David de defender y conquistar las tierras para su pueblo, defenderse de los enemigos, David había derramado mucha sangre, y por ese motivo, como consecuencia, él no pudo, o no le fue asignado el construir el templo, sino que fue asignado a su hijo. En el versículo 27 podemos leer: y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. Aquí sí, como vimos, Moisés, como siervo de Dios, tenía que seguir obedeciendo. Aquí obedeció lo que el Señor le dijo. El versículo 28 dice: y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Como sabemos, y como hemos leído y estudiado antes, Aarón era hermano de Moisés, hermano en la carne, y ambos fueron designados para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ambos fueron líderes. El Señor les asignó el liderazgo de esa tarea para cumplir así el liberar al pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando el Señor le habló a Moisés, cuando lo estaba seleccionando, primero lo llevó al monte, ¿verdad?, donde ardía la zarza, y le iba a dar instrucciones. Posteriormente le habla el Señor a Moisés y le dice: tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés, ¿qué dijo? Como que la pensó 2 veces, ¿verdad? Bueno, no, porque fue más de 2 veces, la pensó varias veces. Parte a lo mejor sintiendo miedo, parte a lo mejor sintiendo inseguridad. Bueno, vamos a ver lo que el Señor les dijo. En Éxodo 4, 10 al 16, podemos ver que el Señor dijo a Moisés que tenía que liberar a su pueblo. ¿Y qué ocurre? Dice el versículo 10: Moisés dijo al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar.
Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y más adelante, en Éxodo 7, 1 y 2, podemos leer: el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí vemos que, como comentábamos, Moisés tuvo sus dudas, pero el Señor le hizo tener confianza a través del ministerio, del trabajo que haría Aarón, su hermano. Primero fue durante el tiempo que estuvieron hablando con Faraón, diciéndole que liberara al pueblo, porque Dios quería libre al pueblo para que le adoraran. Fue su portavoz, ¿verdad? Como aquí nos menciona. Y posteriormente, ya como hemos visto en el trayecto en el desierto, Aarón cumplió su trabajo como sacerdote. Entonces fue portavoz y Aarón fue sacerdote también. Y después designado como sumo sacerdote. Y Aarón y sus hijos posteriormente fueron, como parte del pueblo levita, fueron enseñados, fueron capacitados, fueron instruidos para realizar todo lo que el Señor había mandado, para, en caso de desobediencia, de pecado, hubiera una correcta relación del pueblo de Israel con Dios. Aarón hizo su trabajo, cumplió su trabajo en estas etapas con el pueblo de Israel, el trabajo que el Señor le había designado. ¿Qué pasó entonces en estos versículos que estamos leyendo del capítulo 22? En lugar de seguir las instrucciones de Dios, Moisés, o podemos atribuir que los dos, porque le dijo: tú y tu hermano desobedecieron, ¿verdad? No hablaron a la peña, sino que golpeó con su vara. Y eso fue el acto de desobediencia por el cual el Señor les dijo que no entrarían, no guiarían al final a entrar a la tierra prometida al pueblo. Y parte del cumplimiento también de lo que el Señor dijo, que toda esa generación iba a morir en el desierto. Y aquí vemos que efectivamente o finalmente Aarón muere en el monte de Hor. Y esta muerte podemos decir que simboliza varias cosas. Una es que simboliza el fin de una era, la era o el tiempo de que el Señor dijo que esta generación tenía que morir, y la nueva, como vimos anteriormente, que todos aquellos menores de 20 años son los que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, la muerte de Moisés simboliza eso, significa eso, la muerte de Aarón, el fin de una era y el inicio de una nueva era, de la nueva generación, tanto de la población del pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, tanto de liderazgo en el sacerdocio. Y también podemos destacar que es la obediencia a Dios y las consecuencias de no obedecer a Dios. Leímos en los versículos que
el Señor le dijo a Moisés que le quitara las vestiduras a Aarón y se las pusiera a su hijo Eleazar. Como acto simbólico podemos identificar que es una transición del liderazgo. El cambio de vestiduras sacerdotales era dejar al antiguo sacerdote que había ya cumplido su función y entregarlas a la nueva generación, a Eleazar. Esto significa también que al morir Aarón no iba a quedar sin trabajo el sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio iba a continuar. Entonces continúa una actividad en los planes del Señor para, en el caso necesario, la comunión continuara bien entre el pueblo y Dios. Y ahora esta actividad la iba a hacer Eleazar. Y finalmente también podemos tomar como símbolo que el cambio de vestiduras significa también transferencia de autoridad. La autoridad que tenía a Aarón ahora va a ser transferida a Eleazar, su hijo. El pueblo no iba a quedar sin el apoyo del sumo sacerdote para hacer los sacrificios y continuar la sana comunión entre el pueblo y Dios. En Números 33, 37 al 39 podemos leer: y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho del Señor, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mes quinto, en el primero del mes, era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte Or. A los 123 años, Aarón colgó los tenis. Colgó las sandalias, ¿verdad? No había tenis en ese tiempo. Colgó las sandalias. El trabajo de Aarón había terminado. Como vimos, sí hizo su trabajo durante el tiempo de la esclavitud, hablando con a través de lo que el Señor le decía a Moisés, y Aarón hablaba al emperador, ¿verdad? Del pueblo del reino de Egipto. Y en el transcurso hasta este momento, al llegar al monte Or, muere Aarón. Su trabajo ha sido concluido. Y se cumple la sentencia que el Señor dijo que moría, ¿verdad? Que no entregaría al pueblo junto con Aarón la tierra prometida. Finalmente, en el versículo 29 de este capítulo 20, dice: y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días. Y aquí podemos ver la legitimidad de esta transferencia de autoridad de Aarón a Eleazar. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho, en los versículos anteriores leímos, que lo hiciera ante todo el pueblo. Y sí, como aquí leemos, viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Todo el pueblo fue testigo de la transferencia de autoridad y legitimidad del sacerdocio hacia Eleazar, de Aarón a Eleazar. Podríamos decir que algunos de nosotros nos podríamos identificar con Aarón y con Moisés. Sí, ¿verdad? Durante el tiempo de peregrinación en el desierto, murieron los que no iban a entrar, los que el Señor dijo que tenían que morir.
y entraron los que el Señor dijo que iba a entrar. Moisés y Aarón tuvieron esta pequeña falla. Uno, desobediencia. Como yo les comentaba hace un rato, puede ser simple, puede ser sencilla, puede ser pequeña, pero fue de grandes consecuencias. Nosotros, como parte integrante del pueblo de Dios, diría Oscar en la bienvenida que somos linaje escogido. Somos parte ya del pueblo de Dios, somos hermanos y siendo integrantes del pueblo de Dios, quienes renovamos el pacto, estamos sujetos también a las indicaciones que el Señor da, estamos sujetos a la ley de Dios. Moisés y Aarón fueron líderes que sirvieron a su pueblo cumpliendo la tarea que se les asignó. Nosotros, como parte del pueblo de Dios, también tenemos tareas asignadas. Desde el principio en que renovamos pacto y comprendemos lo que el Señor, a través de su Hijo, ha hecho por nosotros, tenemos responsabilidades. La primera responsabilidad es con nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Para estar en una relación correcta. Recordamos que cada que realizamos el memorial, cada que hacemos la cena, tenemos ese momento de reflexión en los que nos ponemos a cuentas con nuestro Padre, ¿verdad? Si hemos hecho mal, perdónanos. Tenemos responsabilidad con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros padres. Y recordaba en alguna ocasión que sí lo llegué a hacer, no sé si a ustedes les ocurrió, el ejemplo que le damos a nuestros hijos y como herencia, la educación que le damos a nuestros hijos, que podemos considerar que también aquí Aarón como herencia, pues estuvo también al lado de su hijo Eleazar, ¿no? Lamentablemente sus otros dos hijos murieron, ¿verdad? Al ofrecer fue algo extraño. Pero nosotros, con la responsabilidad que tenemos como padres a nuestros hijos, ¿qué ejemplo les estábamos dando? O les hemos dado. Como les comentaba, recordaba en alguna ocasión que pues fue un momento de, tal vez como ser, ¿no? Una pequeña locura. Papá, te hablan por teléfono. Diles que no estoy. No me encuentro. No sé a quién le ha ocurrido eso, ¿ah? Tenemos responsabilidades también en nuestros trabajos. Con nuestros jefes. El Señor nos dice que tenemos que obedecer, ¿verdad? Tenemos que dar también el lugar que corresponde a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Tenemos que cumplir y dar testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos grandes responsabilidades también ahí. Tenemos responsabilidades aquí en la congregación. A quienes tienen un ministerio, a quienes el Señor les ha dado ese privilegio, porque es un privilegio estar al frente de un ministerio, tenemos responsabilidad en cómo cumplimos las tareas que conlleva el realizar todo lo que es necesario para ese ministerio. Los niños, los jóvenes, el audio, el ayudar a poner sillas, el ayudar por necesidades, el ofrendar. ¿Cómo lo estamos cumpliendo? A lo mejor puede darse el caso que nuestros padres nos dan la instrucción o nos dicen, haz esto, haz aquello, cumple con esto, cumple con aquello. Nosotros como hijos a veces nos desesperamos, ay papá, ya deja de decirme, ay mamá, ya deja de decirme. Y podemos, tal vez como Moisés, enojarnos, ¿verdad? Y hacer locuras. Podemos tener un pequeño momento, esos 5 minutos en los que no respiramos y no reflexionamos sobre lo que es la voluntad del Señor para nuestras vidas en cuanto a la obediencia y honra a nuestros padres, honra también a nuestras esposas, a nuestros esposos,
a nuestras autoridades aquí en la iglesia, en donde el Señor nos ponga. En Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que le es estimado como sabio y honorable. Moisés y Aarón eran líderes en la congregación de Israel. Pero este pequeño desliz, este pequeño error de desobediencia, les hizo ver como perder su sabiduría y su honorabilidad en ese momento. En Deuteronomio 11, del 13 al 15, leemos: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Dice el versículo: si obedeciereis cuidadosamente. Moisés y Aarón no obedecieron cuidadosamente al mandato del Señor y perdieron la bendición. El versículo dice: cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, sirviéndole con todo nuestro ser. ¿Nos identificamos aún con Moisés y con Aarón? ¿Obedecemos cuidadosamente? ¿Oímos cuidadosamente? ¿Amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma al Señor? ¿Sí? No. Como humanos podemos caer efectivamente en desobediencia. Quien quiera contestar esta pregunta puede contestarla con toda confianza, pero si sientes que no puedes contestarla, si es el caso en que sí estoy obedeciendo cuidadosamente o si es el caso en que no estoy obedeciendo cuidadosamente, reflexiónalo en la intimidad con nuestro Padre. Teniendo siempre la confianza y la seguridad de que el Señor nos escucha, y si lo hacemos de corazón, arrepintiéndonos para no volver a caer, el Señor nos perdona. ¿Qué dice 1 de Juan 1, 8 y 9? Ahí está ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Podemos decir: sí, yo sí he obedecido, sí he escuchado cuidadosamente al Señor. Reflexionemos: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la seguridad y la confianza que tenemos en nuestro Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra nuestra no está en nosotros. ¿Dios es mentiroso? ¿El Señor Jesús nos dijo una mentira en sus escrituras? Nosotros podemos caer y si caemos, debemos confesar nuestros pecados. ¿Quieres recibir bendición? Al principio cantábamos que
el Señor hace caer lluvia sobre nuestra tierra, ¿va? Y como leímos aquí, si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la tardía, la temprana o la tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comeréis y te saciarás. Si obedecemos cuidadosamente el mandato de nuestro Señor, el Señor va a bendecir, va a hacer que caiga lluvia, va a haber pasto para nuestro ganado, vamos a tener trabajo, vamos a tener recursos, vamos a tener bendición, comeremos y nos saciaremos y no nos faltará nada. ¿Cuál será tu caso? ¿Cuál será mi caso, nuestro caso? ¿Puedes llamar porfa a Esteban? Alabanza, porfa. ¿Quieres recibir bendición entonces? La Escritura nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Lo leímos. Y como Aarón, como Moisés y Aarón, Aarón en este caso que cumple su ciclo, el Señor nos va a bendecir. El Señor va a hacer que caiga lluvia y nada nos va a faltar. ¿Amamos a nuestro Dios? ¿Le servimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? Entonces preparémonos para recibir la bendición, para recibir la lluvia a su tiempo, para recoger grano, vino y aceite y tener siempre comida. En los dos ejemplos que vimos de los reyes de Israel acerca de su pecado y sus consecuencias, vimos que pidieron perdón. Saúl pidió perdón. David pidió perdón. Y encontramos en la oración de David una oración ejemplo, ¿no? Para reconciliar, si es que hemos pecado, reconciliarnos con nuestro Padre, ¿no? Leyó Josué en Salmo 51 y quisiera poner énfasis en partes de esta oración que hace David. ¿Qué hizo David? Dice en el versículo 3 de Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones. Y le dice al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Más adelante dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El estar en pecado, el no estar en correcta comunión con Dios, el haber desobedecido, produce dolor. Y aquí lo podemos, dolor, angustia. Lo podemos ver con lo que le dice David al Señor, ¿verdad? Y se recrearán los huesos que has abatido. Estaba sufriendo, estaba en sufrimiento. En el versículo 10 le dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Podemos decirle eso a nuestro Dios? ¿Qué es lo primero? Yo reconozco mis rebeliones. Reconocer que hemos pecado. Contra Él hemos pecado. Purifícame. Hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y con eso damos honra y gloria a nuestro Padre.
Amén. Quiero invitarles a entonar este canto. Si tú crees o sientes que como Aarón y Moisés le han fallado al Señor, puedes orar como David para que el Señor restablezca la comunión y no quite su Santo Espíritu de nosotros. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver en la Escritura que tú eres fiel, tu palabra es fiel y tú nos cuidas y nos guardas en todo momento. Pedimos, Señor, que por favor tú nos ayudes con la fortaleza que nos da tu Santo Espíritu de obedecer cuidadosamente tus mandamientos y así poder, Señor, recibir la bendición que tú nos has dado. Señor, queremos darte honra, queremos darte gloria siempre por tu fidelidad, por tu amor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Bendice pues a tu pueblo, bendícenos como parte de tu pueblo en este lugar y bendice a todos nuestros hermanos que nos ven en todas partes del mundo en la dispersión, porque Señor queremos obedecer tu nombre y seguirte y honrarte en todo momento. Gracias por tu palabra expuesta, Señor, y te ruego que conforme a tu voluntad tú nos permitas ponerla en práctica. Y Señor amado, te ruego que con la bendición que tú has dado, la bendición material, a través de estas ofrendas, Señor, tú también nos bendigas. Permítenos adorarte a través de ellas, Señor. Permítenos regresarte de lo que es tuyo, Señor, de lo que tú nos has bendecido. Y aquellos que no pueden, Señor, por algún motivo, que no tienen trabajo, Señor, tú bendíceles. Como hemos leído en tus palabras, Señor, bendíceles conforme a tu voluntad, para que no falte nada y estemos saciados en todo momento. Gracias nuevamente, Padre, por tu bendición, por tu palabra, por tu amor. En el nombre de Yeshua te lo agradecemos, pidiéndote la fortaleza para nuestras vidas, en nuestros cuerpos, a través de tu Santo Espíritu. Nuevamente en el nombre de Yeshua te lo rogamos. Amén.